Qué bueno es compartir juntos los hermanos y poder conocernos. El propósito de Dios es que nosotros seamos esos guerreros que Él ha determinado que nosotros seamos, hombres de valor, guerreros del Señor. Y en esta mañana, ahí donde está, vamos a orar y vamos a pedirle al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que sea Él quien nos traiga la revelación de la palabra, que sea Él quien trate con cada uno de nosotros, porque Él puede hacerlo con esa manera tan especial que Él lo hace. Padre eterno y buen Dios, poderoso, creador de los cielos y de la tierra, Padre y Señor, nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana, Padre, te pedimos la revelación y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú trayendo, Señor, ese avivamiento en cada uno de nosotros, trayendo esa gracia, ese amor, ese entendimiento, esa hambre, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, para ir y impartir a nuestras casas en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Creemos, Señor. Ayúdanos, Señor poderoso, a hacer exactamente lo que tú deseas hacer y lo que tú has dicho, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos en esta mañana. Amén. Dios les bendiga. Bienvenido, hermano Carlos, al tema de los hermanos. Por fe en el nombre de Cristo, si usted no es hermano todavía, tiene la oportunidad de entregarse a Cristo y ser parte de ese gran ejército poderoso de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana vamos a predicar la palabra del Señor en el libro de Isaías 36, y el tema de hoy es la responsabilidad. Amén. Dios nos ha hecho responsables de su reino, de lo que Él nos ha dado y ha depositado en cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Isaías 36, de 1 al 2. Aconteció en el año 14 de Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Podemos ver en esta palabra donde el Señor nos habla de una gran historia, de una gran conquista que Dios le dio al rey Ezequías. Podemos ver aquí al rey Ezequías como el representante del pueblo de Dios, y podemos también mirar a Senaquerib como el rey de Asiria. En ese tiempo, cuando este momento acontece, Asiria era una potencia grande que tenía el dominio y había conquistado a muchas naciones y a muchas ciudades. Y en este momento podemos ver que hay una lucha, hay una guerra que el rey de Asiria quiere levantar contra el rey Ezequías y contra el pueblo de Dios. Y miramos más adelante donde ellos vienen a la orilla de los muros de Samaria para quererla conquistar. Y seguimos leyendo allí en el 3, dice: y salió a él Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Seba, escriba, y Joab, hijo de Asaph, canciller. Dice el 4, a los cuales dijo el Rabsaces: decida ahora Ezequías, el gran rey y el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que tú te apoyas? O sea, viene una gran amenaza terrible contra el pueblo de Dios y contra el rey Ezequías. No era fácil porque los asirios tenían el imperio y tenían el poder, y ellos habían conquistado cantidades de ciudades y de pueblos y de países. Era una potencia, y donde ellos iban pasando, ellos iban tomando territorio y iban conquistando, y ellos querían conquistar a Samaria. Ya la tenían rodeada, dice la palabra de Dios. Todas las ciudades fortificadas estaban tomadas, estaba rodeado, y era un momento en el cual Ezequías y el pueblo de Israel, ellos tenían que tomar una decisión. ¿Qué hacer? ¿Enfrentar al enemigo o dejarlo que tomara posesión de ellos? Y seguimos viendo en el 18, vamos a ver a Segunda de Reyes 18:14, donde miramos qué acontece aquí.
Segunda de Reyes 18:14 dice: entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, dice: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Podemos ver que hay un momento difícil donde el enemigo viene contra al pueblo de Dios. Y Ezequías dice: he pecado. Ezequías reconoce que él había fallado, que había algo dentro de él en el cual lo estaba separando de tener esa confianza y de esa relación con Dios. Y él dice: póngame lo que tú quieres y yo te lo voy a dar. En ese momento Ezequías vive un momento en el cual hay una debilidad en él, pero él reconoce que necesita volver el corazón de Dios para tener la revelación del Padre y saber qué hacer en ese momento difícil. No era un momento fácil para ellos, era un momento difícil porque Asiria era una potencia y hasta ese momento nadie había hecho frente a Asiria. Asiria tenía totalmente tomado todos los países y ciudades que él cruzaba. Y podemos seguir leyendo ahí. Y dice el 15: dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Podemos ver que en este momento el rey había tomado el oro que había puesto él en la casa de Dios. O sea, estaba lleno de temor. Había un momento difícil en el cual ellos estaban cruzando. Pero en ese momento Ezequías sigue creyendo que Dios era su Señor. Y la palabra del Señor nos muestra también en el libro de Segunda de Reyes 18 que Ezequías fue un hombre recto y que comenzó, dice, a destruir los altares que su padre Acab había levantado sobre Judá. Acab había sido un rey en el cual este hombre había cerrado las puertas del templo a causa del pecado y había hecho esculturas a los dioses paganos. Pero Ezequías viene y es como un reformador de la gracia y del propósito espiritual en el pueblo de Dios. Y él comienza a creerle a Dios y comienza a caminar y a sostenerse y a pararse firme entre medio de la adversidad y la situación que él estaba pasando. De repente nosotros nos encontramos en esos momentos también, no quizás al frente de Sennacherib, sino de diversos problemas y situaciones que hay en nuestras vidas. Y Dios desea que nosotros como hombres y siervos de Dios los paremos en la brecha y creamos a Dios, que Él es todopoderoso, y no permitamos que nuestra voluntad y nuestros enemigos conquisten nuestras vidas. Nosotros nacimos para conquistar la gloria de Dios y permanecer, no para ser derrotados, sino ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y seguimos viendo aquí en el Isaías, el 16, dice que entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que él mismo, rey Ezequías, había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Había una gran amenaza contra Ezequías totalmente. Había algo tan difícil y lo que ellos querían eran conquistar a Samaria. En la misma palabra atrás dice que en el libro de Segunda de Reyes que Asiria ya había tomado la parte norte de Samaria y había llevado cautivo a muchos de ellos. Y podemos ver que Judá estaba al paso de la ciudad de Egipto. Y le dice: rey, ¿y tú qué piensas? ¿A qué tú te avasas? ¿O qué crees? ¿O crees que Egipto va a salir a tu encuentro y te va a salvar? Y empezó
este general a traer un montón de inseguridad a la vida de Ezequías y del pueblo de Dios. Y dice que este oficial estaba en la orilla del muro hablando con estos varones que Ezequías había mandado como mensajeros a ver qué decía el rey de Asiria. Y ellos gritaban en alta voz y decían que quién eran ellos para que pudieran hacer salvos de la mano del rey de Asiria. Y ellos gritaban, y el propósito era que toda la ciudad o escuchara que ellos iban a tomar ese territorio, para que el pueblo decaera su espíritu y su confianza. El Señor desea que nosotros tengamos esa seguridad en el momento difícil, que estemos firmes, que le creamos a Dios. Él no nos llamó a nosotros para que nosotros fuésemos derrotados. Muchas veces perdemos batallas y conquistas porque no consultamos a Dios. Nosotros creemos porque estamos con Dios lo vamos a ganar y lo vamos a hacer. Pero Dios quiere que nosotros tengamos esa confianza y esa plenitud seguramente en Él. Que Él es nuestro Señor. Que Él nos dará las estrategias de toda situación o adversidad que estemos pasando, por muy difícil que sea. Dios tiene una salida, Dios tiene la estrategia preparada para que nosotros salgamos como triunfadores y ganemos la victoria y permanezcamos en Cristo. Y nos vamos a ir más adelantito al 36 siempre, donde dice el 36:7, le dice los mensajeros de Asiria: y si me dices, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este lugar, de este altar adoraréis. O sea, ellos pensaban y creían que el Dios de ellos ya no estaba con ellos. Había una confusión. Pero lo que Ezequías hizo aquí fue que él quitó a todos los dioses, a Mac y todos los otros dioses paganos, y dio una orden que se adorara a Dios en ese lugar. Puedo ver una característica poderosa en la vida de Ezequías, que Ezequías comenzó a escuchar la voz de Dios. Ezequías comenzó a buscar la presencia de Dios. ¿Qué Dios decía? Otro hubiese dejado, hubiera dicho, pues tómenlos. Pero no, él estuvo firme creyendo que Dios tenía su libertad en esa batalla. Y Dios desea que nosotros confiemos en Él, que tengamos esa certeza. Yo quiero decirle que nosotros tenemos todos los días diferentes adversidades. Y muchas de esas adversidades nos agobian y nos separan de relación con Dios. Comienzan a venir esos generales a tomar posesión de nuestras vidas, a tomar posesión de los matrimonios, de los hijos, y estamos llenos de temor. El Señor desea que nosotros confiemos en Él, que vivamos un día a la vez con el Señor, que seamos hombres convencidos de la verdad de Dios. Eso es algo tan poderoso cuando nosotros estamos convencidos que Él es Dios, que Él es el Señor. Y eso es lo que hizo Ezequías. Ezequías comenzó a tener una mejor comunicación, una mejor relación con el Señor. Y seguimos viendo aquí en el 36:10, y dice: ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. El enemigo, las estrategias, es lo que él deseaba hacer, era confundir al pueblo de Dios. Dice: Jehová me envió. Y como ellos por tiempos habían hecho el mal y se apartaban de Dios, entonces ellos tenían algún temor. ¿Será Dios quien lo mandó? Y yo quiero decirle, Dios es perfecto y es justo. Dios no nos ha llamado para destruirnos. Dios nos llamó para levantar en nosotros el deseo perfecto de su corazón. Lo que Dios no puede tolerar es el pecado.
el pecado, Dios es justo y Dios va a juzgar el pecado. Pero Dios nos ama y su plan no es llevarlos al cautiverio. Su plan es que nosotros permanezcamos en la libertad de Cristo como hijos amados de Dios y que conquistemos nuestra nación, que conquistemos nuestro territorio. ¿Quién somos nosotros en nuestro territorio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos conquistando o estamos en la cueva? Dios quiere que nosotros nos vistamos de esa gloria y de ese poder que solamente es en Él. Y miramos aquí, y este general sigue trayéndoles temor a ellos, trayéndoles temor y diciéndoles: ¿quién los puede liberar a ustedes de mi mano? Dice: ¿dónde están los otros dioses que nosotros hemos tomado y hemos destruido? Y ellos estaban allí siendo persistentes a ver en qué momento el rey y el pueblo se debilitaba y ellos podían tomar esa ciudad. Puedo ver aquí que Dios nos ha hecho responsables y Él nos ha dado dones, ministerios y sacerdocios y gobierno. Usted podría decir, pues, ¿gobierno en qué? Dios nos ha dado una familia. Dios nos ha dado dones, habilidades, un ministerio. Nuestro matrimonio es el primer ministerio, nuestros hijos es la primera iglesia. Y Dios quiere que nosotros comencemos a conquistar esos territorios. Esta historia no solo es una historia porque necesita estar ahí. Esta historia es algo en el cual Dios muestra su fidelidad. En el libro de Isaías 33, Dios había profetizado a través de rey Isaías que Él vendría en juicio contra Siria. O sea, Dios había provocado a Siria que viniera allí porque Dios quería hacer su justicia contra ellos, porque ellos se habían rebelado contra Dios. Entonces el Señor desea que nosotros tengamos esa confianza, esa madurez en nuestras vidas en el momento difícil. Muchas veces nosotros tendremos luchas con muchas personas, pero el Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernadores, principados y huestes de maldad. Y el Señor quiere que nosotros hoy no vamos a conquistar un ejército físico. Hoy el Señor desea que conquistemos un ejército espiritual, que es el reino de oscuridad. Él está maquinando maldad. Él está maquinando destrucción. Meditaba mientras leía la palabra que en la Biblia miramos grandes hombres, grandes siervos de Dios, que Dios tenía grandes planes para ellos. Pero a causa de que ellos no fueron responsables y creyeron en la promesa de Dios, ellos cayeron. Pero Dios no los había creado para que ellos fueran a caer de esa manera. El propósito de Dios es fiel, porque entonces si lo miramos de esa manera, Dios sería infiel. ¿Para qué Dios me llamaría a mí si mañana voy a estar caído? Dios me llamó para que el carácter de Cristo se forme en mí y que pueda perseverar en Él y que sea mi confianza. Y miramos aquí en el 36 siempre, 19, donde estos generales y estos enviados de Senaqueric le dicen: ¿dónde está el Dios de Amac, el de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarvaim? Dice: libraron a Samaria de mi mano. O sea, ellos estaban presionando y le estaban dando una evidencia que ellos tenían el poder. Muchas veces hay situaciones que nosotros creemos que ya no las vamos a alcanzar, pero el Señor desea esa confianza en cada uno de nosotros, buscando la presencia de Dios. De madrugada decirle: Señor, mira, aquí estoy, necesito que tú me libres, que tú me saques de aquí, que tú me des una idea. Muchas veces nosotros no necesitamos fuerza humana,
ni las grandes cosas para poder conquistar. Necesitamos una palabra de Dios que nos lleve y que nos transforme y que nosotros podamos salir de ese lugar, porque el temor va a estar ahí. Si es económico, le dice el enemigo, ya aquí no puedes hacer nada, no vas a poder pagar, te van a llamar los bancos y esto, y hay un montón de inseguridad. Problema en el matrimonio, dice el hombre, yo creo que yo me equivoqué, y esa respuesta y esa voz ha venido, creo, a todos. En el momento difícil, como que nuestra mente se ciega y no podemos ver la verdad de Dios. No podemos ver como el regalo que Dios me dio, cómo yo lo puedo soltar. Pero muchas veces en el momento difícil nosotros queremos abandonar la batalla. El Señor desea que seamos firmes. El Señor nos dio una esposa, hermanos, debemos de ser fiel a Dios primeramente y le seremos fiel a todo lo que Él nos da. Debemos de vivir el deseo de Dios, que es su palabra, y si vivimos en ese deseo, en ese plan de Dios, Dios tiene lo demás. Quizás usted dice, es difícil, ¿cuántos años tengo de orar? Y no he visto nada, no lo he alcanzado. Pero Dios tiene una respuesta. Dios desea esa confianza. Los temores van a estar allí, pero el Señor desea que nosotros venzamos el temor. Que le digamos al temor, vete en el nombre de Jesús, y comenzar a marchar como soldado, firme en la batalla, creyendo en la promesa de Dios. Tenemos un gran ejemplo, a David, un guerrero de Dios. Pasó un gran proceso, perseguido, pero él se mantuvo firme creyendo que Dios lo había llamado, que Dios tenía un propósito en su vida. Llegó un momento, él descuidó su relación con Dios y él cayó en pecado. Él cayó en adulterio y cayó en muerte, mató al esposo de esta mujer. Pero cuando el profeta llega a él, muchas veces nosotros estamos ignorantes de muchas cosas. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que Él nos traiga la revelación. ¿Qué hay dentro de mí, Señor, que aún no conozco? Revélame para yo no caer allí. Hay algo importante cuando nosotros permitimos que Dios tome el deseo de nuestra voluntad y caminemos conforme a su deseo. Y nos dice la palabra de Dios de que cuando el profeta Natán llega a él y le da una palabra profética, una parábola, y le dice que un hombre que tenía una oveja, vino otro y se la tomó, y otro que tenía tantas que podía aún añadirle más. Y él dijo, ese hombre merece ser muerto. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Pero podemos ver una característica en David. David no abandonó el llamado ni el propósito que Dios había determinado en él. David se dio cuenta que él había pecado y que era necesario volver el corazón a Dios. Y en el Salmo 51 David está clamando a Dios y dice, Señor, límpiame. Señor, pon un corazón nuevo dentro de mí. Pon un espíritu nuevo, lávame, Señor. No quites el gozo de tu salvación de mí. Un guerrero que estaba convencido que había fallado, pero que Dios le seguía amando. Y eso es una característica que nosotros debemos de tener como hombres. Muchas veces abandonamos lo que Dios nos dio. Muchas veces decimos, estamos cansados, ya no puedo ir. Dios quiere aún más esa fuerza. Dios quiere que esa confianza, que vamos a cruzar ese territorio, que la conquista es nuestra. Y vamos a ver aquí en el Isaías 37, el 36, 19, 20, vamos a mirar ahorita. Y dice, ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya liberado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Una inseguridad terrible estaba viviendo Ezequías y todo el pueblo de Dios.
Muchas veces nosotros vivimos esas inseguridades. Muchas veces hemos dicho, Honduras, nuestra nación, es peligrosa. Dios quiere que nosotros confiemos que Él está con nosotros. Por cuanto la sabiduría de Dios está en nosotros, pero el Señor desea que caminemos en la libertad, no en el temor. Creamos la promesa de Dios. Podamos nosotros creer que Él es nuestro Dios. Y que estemos seguros de que Dios nos llamó. Y yo quiero decirle que un llamado tiene un proceso. Muchas veces nosotros queremos conquistar, queremos tener grandes cosas, pero lo queremos tener de la manera que nosotros queremos. Y Dios quiere hacerlo de la manera de Él. He pensado algo yo, tener algo que yo lo quiera hacer no tiene significado, porque tarde o temprano va a traer dolor a mí. Yo quiero hacer lo que Él dijo que Él va a hacer. Y de esa manera no faltará nada, porque Él será la provisión y estaré caminando en la línea correcta donde Dios será mi provisión. Él será mi protección, yo estaré mi oído audible a Él para escuchar y entender lo que Él quiere hacer. Dios no quiere que nos afanemos. Dios quiere que nosotros tengamos esa confianza. Él es el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Vamos a pasar al Isaías 37:1 dice: aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de lino a la casa de Jehová. Vemos que este hombre viene humillado delante de Dios. Viene a decirle: Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Y nosotros estamos aquí viendo una historia. Esto ocurrió tiempo en el cual al anochecer, al amanecer, ellos estaban allí, estaban trayendo presión al pueblo para desesperarlo. Y el enemigo tiene sus estrategias mentales para desesperar al pueblo de Dios. De repente no es necesario que alguien venga a pelear con usted. O un pensamiento lo puede totalmente apartar de la verdad. Y esto era lo que estaba haciendo este general enviado de Sennacherib. Ellos miraban que no era fácil. Y ellos temían y pensaban: ¿qué arma tendrán estos que no los es fácil conquistarlo? Y la arma que Ezequías tenía era que él estaba buscando a Dios. Ezequías estaba escuchando al varón de Dios, al profeta. En ese tiempo de rey Ezequías, cuando ellos necesitaban algo, el rey o el pueblo iban al profeta y decían: consulta a Jehová. Y Jehová venía a través de ellos y hablaba a través de ellos al pueblo. Y esto es lo que estaba haciendo Ezequías, buscando el rostro de Dios. Y vemos el 6 y el 7. Y le dice que cuando ellos envían al profeta, él les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su casa, a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Podemos ver de que Dios habla a través del profeta Isaías y les dice: no teman, yo voy a hacer que ellos regresen de nuevo, y allá cuando ellos regresen yo los voy a hacer caer a espada. O sea, Dios es un Dios de poder. Muchas veces nosotros pensamos y decimos: ¿por qué ahora no vemos esas maravillas en Dios? Yo me lo he preguntado: ¿por qué no vemos esos milagros en el Señor?
Porque Dios necesita hombres de fe. Hombres que se levanten, hombres que crean, hombres que peleen la batalla, hombres que caminen como guerreros. Y que el ámbito espiritual los conozca como hombres de Dios. Que no estemos contaminados. Que no estemos practicando el pecado que nos separa de la relación de Dios. Dios desea que nosotros estemos con Él y tengamos una relación con Él. No solo que vengamos a la iglesia. Él quiere que haya una relación genuina con Él. Hay una búsqueda a través de la palabra. Hay una búsqueda a través de la oración. Hay una relación con Él. Y miramos de que a través de todo este proceso, Ezequías logró llegar al corazón de Dios, por cuanto Dios ya lo había preparado. Y nos enseña a nosotros que Dios se volverá a nosotros en cualquier momento y en cualquier situación que nosotros tengamos. Y podemos ver en el mismo 37, 14, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Volvemos a ver otra vez Ezequías humillado, creyendo que Dios lo iba a liberar, que Dios iba a hacer algo sobrenatural en la vida de él y en la vida de todo el pueblo. No era fácil aquel proceso, no era fácil creer y pararse allí, pero Dios lo había dicho. Yo lo que quiero darle a entender esta mañana, Dios no lo ha llamado al reino por una temporada. Dios no lo ha llamado a ser parte del ejército de Él por un tiempo. Dios lo determinó y lo predestinó antes de la fundación del mundo, que usted es un guerrero. Pero esto depende de nuestra responsabilidad como administradores de lo que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto en nuestras manos y cómo nosotros lo estamos trabajando. Muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que es dinero y nosotros queremos avanzar, queremos hacer tantas cosas, y no es malo hacerlo, pero descuidamos nuestra vida y nuestra relación con Dios. El enemigo es astuto, él va a traer tantas formas para distraernos y que nos enfoquemos en hacer dinero, en hacer tantas cosas, en alcanzar grandes estudios, pero Dios no está ahí. Y llegar a ser grande, pero sin el conocimiento de Dios. Dios desea que nosotros seamos administradores en todas las áreas. Que nosotros fuimos creados con la capacidad de Dios para administrar todo lo que el Señor nos ha dado. Si usted en este momento, y todos nosotros podemos estar pidiendo a Dios algo más, que nuestra empresa crezca, que nos dé una empresa, que nos dé un carro, que nos dé una casa, estamos creyendo, y es bueno, pero no podemos dejar nosotros de administrar lo que Dios nos dio para tomar otra cosa. Dios desea que administremos bien lo que tenemos para que nosotros seamos buenos administradores en la multiplicación de lo que Él nos va a dar. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es verlos siempre triunfando, verlos siempre felices, verlos creyendo la promesa de Dios. Él ama a las familias, Él ama a los matrimonios. Como hombres de Dios no debemos de estar pensando en un divorcio.
Debemos de estar pensando que nosotros vamos a ganar la batalla hasta el final, como el Señor dice. No pensar y decir, yo creo que me equivoqué, es de un cobarde cuando quiere abandonar lo que Dios le dio. Necesitamos la sabiduría y la fuerza del Señor para conquistar. Pedir a Dios, ¿qué debo de hacer, Señor, en este momento difícil? Callar por un momento. La palabra de Dios dice que Ezequiel les había dicho a los mensajeros de él: callen, no digan nada, estén callados. Y de repente nosotros en el momento difícil hablamos más y empezamos a escuchar la voz del enemigo, no la voz de Dios. Y si estamos orando, ya no queremos orar. Y si estamos leyendo la Biblia, tampoco ya no lo queremos hacer. Entonces los enemigos están conquistando nuestra vida, están conquistando nuestra batalla. El Señor desea que nosotros seamos perseverantes, positivos en Él. Usted debe de mirarse como un embajador del reino de Dios. Debe de verse como el hombre más bendecido de Dios. Porque la batalla para conquistarla está primero en la mente. Si mi mente no conquista, no podré tener los hechos. Pero si yo soy conquistador en mi mente, los hechos vendrán. Porque Dios nos los dará la victoria. Una mente renovada en el Espíritu de Dios, que le cree a Dios, firme, fiel, no importa. He aprendido en el proceso de Dios que Él tiene el poder. Muchas veces he deseado algo y no ha llegado, pero yo sigo esperando que Él lo va a hacer. Y yo estoy marchando, caminando, haciéndolo bien, administrando bien lo que Dios nos ha dado, porque Él ciertamente nos llevará a la multiplicación. Y Él va a derrotar a nuestros enemigos. Y vamos a ver aquí ya para el último, Ezequías 29 y 31, donde le dice, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha sido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde veniste. O sea que a través de que Isaías y el pueblo estaban creyendo, Dios dijo: yo lo voy a mandar a traer. Yo le voy a poner un gancho a la nariz y lo voy a jalar y lo voy a traer. Y el Señor les sigue hablando y les dice: no van a tocar a mi pueblo, a mi nación. Y empieza a hablar bien de la nación, empieza a hablar bien de estos hombres. Honduras es un territorio, pero nosotros somos los moradores y los hombres de Dios que van a cambiar a Honduras. Somos nosotros los que vamos a impactar, somos nosotros los que Dios ha escogido para ver que nuestros enemigos, ellos van a caer. Y estamos hablando en el ámbito espiritual. Poderes, decretos, muerte, destrucción, asolamiento, dolor, fracaso. El Señor quiere entregar estos enemigos a través de cada uno de nosotros, que vayamos y conquistemos con la espada y la palabra de Dios. Y seguimos viendo aquí, y Dios le dice: y esto será señal, esto será por señal. Comeréis este año y lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado volverá a echar raíz abajo y dará su fruto arriba. Hay una terrible promesa de Dios. Y eso tiene que ver con la confianza y la fe en el Señor.
Usted no mire su escenario hoy. Usted no se puede detener viendo el escenario de hoy. Usted mire el escenario que viene. Dios desea que seamos nosotros positivos. Usted debe creer en su mente que usted va a conquistar y que Dios lo va a usar y que Dios lo va a llevar a cosas grandes y poderosas. Dice la palabra de Dios de que estos hombres oyeron que el rey de Asiria estaba combatiendo con otra nación y ellos se fueron. Y cuando ellos llegaron a Siria, dice la palabra de Dios que Dios, dice el 36, 37, 36 dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los sirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Yo creo que es algo tan tremendo, tan poderoso e impactante de que Ezequías y el pueblo de Judá vieran esta gran victoria. Vieran la mano de Dios. Y Dios desea hacerlo con nosotros. Pero el Señor desea que nosotros nos embaracemos de la palabra. Que usted no cambie, que usted siga creyendo la palabra de Dios. Camine creyendo la palabra de Dios. La fe es un músculo que debemos de alimentarlo. Y creer, orar, creer, ser fieles. Poder nosotros identificar cuáles son las áreas débiles de nosotros que no nos están dejando ir y conquistar. Nosotros tenemos áreas débiles y necesitamos decirle: Señor, ayúdame a poder dejar esa área débil que no me deja entender exactamente lo que tú quieres hacer en mí. Y dice la palabra del Señor que Sennacherib fue llevado a otra ciudad de Nínive y ahí hizo su campamento y sus propios hijos lo mataron. Los enemigos cayeron. Y dice que este hombre y este reino fue tomado por Babilonia. Dios lo hizo nada cuando era un ejército tan fuerte, una nación tan fuerte, había atemorizado a todos sus contornos, había hecho totalmente estragos donde ellos pasaban, a sus cautivos le sacaban los ojos, le cortaban su nariz y los marcaban. Pero Dios los hizo caer en el polvo. Lo único que Dios desea de nosotros es que nosotros creamos. Para que Dios traiga un avivamiento a nuestra nación, debe de comenzar en mi corazón el avivamiento. Dentro de mí debe de comenzar ese avivamiento de creer. Llevando la palabra del Señor a otros, orando por los enfermos, viéndolos sanar. ¿Sabe que cuando usted evangeliza a alguien y lo trae, usted ha ganado una victoria, una batalla? Porque esa persona estaba tomada por poderes de oscuridad que no le dejaban ver la luz. Pero usted llegó como un evangelista, como un hombre de Dios y le habló la palabra. Y aquel hombre dijo: yo quiero aceptar a Cristo. Usted ahí venció, ahí usted tomó un territorio. Y esas son las grandes victorias que Dios quiere que nosotros conquistemos. Y cuando nosotros estamos creciendo en el Señor, donde nosotros entramos, el enemigo sabe quién somos nosotros. Dios desea que nosotros seamos conocidos en el ámbito de oscuridad como los siervos de Jehová, como los que conquistan, como los que creen, como los que siguen creyendo, como los que dicen lo que Dios dice, así será hecho. Conquistar nuestro matrimonio es una gran victoria.
Mantenernos firmes allí es una gran victoria. ¿Sabe por qué? No somos iguales, somos diferentes. Pero mantenernos allí y creerle a Dios, muchas veces es fácil abandonar la batalla. Pero es lo contrario, permanecer y decir: Dios, ayúdame, Señor, transfórmame, enséñame. Dios nos creó para conquistar la victoria. Y podemos ver esta gran enseñanza donde miramos de que Dios es capaz. Yo quiero decirle algo: Dios no es el Dios de ayer, Dios sigue siendo el Dios de hoy y de siempre, por todos los siglos de los siglos. Si Dios lo hizo con estos hombres, Dios lo puede hacer con usted, lo puede hacer conmigo. Dios lo único que busca en nosotros es un corazón humilde, un corazón sediento, humilde delante de Dios, creyendo las promesas. Y eso nos llevará a la grande victoria. Quiero decirle en esta mañana: lo que Dios nos ha dado, a la multiplicación, es nuestra responsabilidad. ¿Lo vamos a multiplicar o lo vamos a dejar ahí, o lo vamos a abandonar, o lo vamos a hacer a un lado? ¿Qué vamos a hacer? Cuando vamos a orar no queremos orar, pero no oro porque quiero, sino porque debo adorar, porque Él es mi Padre, Él es mi Señor y debo de adorarlo. No porque mi carne me diga que estoy cansado y que no puedo ir, debo de hacerlo porque Él es mi papá. Y yo debo de estar bajo su gloria y bajo su presencia para yo estar activo en el momento difícil. Cuando mis enemigos vengan, estaré arriba y los miraré venir y ellos van a caer. No tenemos que acomodar nuestros sentimientos, nuestros deseos, sino ser firmes, creerle a Dios, fundamentarnos en la palabra. Dijo un hombre de Dios: si no hay disciplina, no hay reino ni relación. Nosotros debemos de tener una disciplina con Dios. Adorar a Dios debe ser una disciplina en nosotros. Leer la palabra es una disciplina en nosotros. Y eso nos hará acercar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y conquistaremos la victoria y Dios se glorificará en nosotros. Quiero darle una palabra en esta mañana. Aquí estamos todos nosotros. El otro primer sábado del mes debemos de estar todos atentos a venir aquí. Yo le desafío ese reto. Yo le desafío ese reto, que no esperemos que nos recuerden, sino que nosotros creamos de que viene el tiempo, que para nosotros es parte de la vida ser entrenados y queremos oír que Dios dice, tener hambre de Dios. Tener esa necesidad de estar con el Señor, de saber, de conocer a Dios. ¿Qué dice el Señor? Debemos de tener hambre de estar nosotros estudiando en el bíblico, conociendo la verdad de Dios, saliendo de la religión y conociendo al verdadero Dios, y nuestra vida que sea más fácil caminar con Dios y tener la conquista con el Señor. Yo le desafío y le dejo esa palabra en su corazón. Levántese, créele a Dios, no mire la adversidad, mire a Cristo. Cuando todo esté mal, dígale: Jesús, eres mi amparo y eres mi socorro, eres mi escudo, eres mi espada y mi baluarte y mi defensa. ¿Quién lo hará? No es momento de llorar, es momento de venir y reflexionar delante de Dios y creerle a Él. Y para terminar, Pablo dice en Romanos 8:31: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es confianza, es convicción. Si Dios con nosotros, ¿quién hará lo imposible contra nosotros? Nadie lo podrá hacer. Yo le pongo este desafío hoy. Queremos y traer a otros hermanos, invitarlos, pedirle a Dios: dame esa unción, Señor, para que cuando yo hable tu palabra, la gente desee oírte a ti, no a mí, a Él. La gente tenga hambre de oír a Dios y desear a Dios.
nosotros seamos esos mensajeros, esas piezas útiles del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Quiero preguntar en esta mañana si hay alguien aquí que todavía no tiene a Cristo y que quiere reconciliar con el Señor y se quiere levantar como un guerrero y quiere comenzar a conquistar su batalla. Yo quiero decirle, solo no lo va a poder hacer. Yo lo experimenté, viví tanto tiempo sin Dios y era difícil poder conquistar. Pero hoy puedo decir, Dios va conmigo y yo voy con Dios. Vamos de la mano. Él es mi papá, Él es mi Señor. Él es el que libera mis batallas, es el que guarda mi camino, el que guarda mi familia. Debemos de tener esa seguridad en el corazón. Vamos a orar. Padre eterno y buen Dios, poderoso Jesús de Nazaret, en esta preciosa y hermosa mañana, papá, te pedimos que tu palabra sea un cimiento de vida, un cimiento de poder en el corazón de nosotros, papá. Necesitamos esa fuerza para vencer, Señor, para conquistar, para oír tu voz, Señor, y hacer lo que tú deseas, la verdad y la justicia en el cual tú eres amante, oh verdadero Dios, en el nombre poderoso de Cristo, Señor. Oramos, Señor, por cada varón, Señor, por cada uno de ellos, por su matrimonio, por sus familias, por sus dificultades, por sus guerras, Señor, y declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, que ellos la conquistan, se levantan como hombres creyendo las promesas y verán los frutos de tu gloria en abundancia, Señor. Te conocemos como el Dios de poder, como el Dios de gloria, como el Dios que lo estableció, como el Dios que nos ha llamado, Señor, no por un tiempo, sino por la eternidad, para hacer justicia y luz tuya y verdad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito Dios, ministra nuestros corazones. Pon esa seguridad que estaba en la vida de estos hombres que creyeron y conquistaron. Haz de nosotros hombres permanentes, perseverantes en el camino, Señor, capaces de poder, Señor, administrar lo que tú has puesto en nosotros. Danos esa fuerza, Señor, danos esa sabiduría que necesitamos para hacerlo. Guíanos, Señor, para no hacer negocios que no convienen, hacer alianzas que no nos traen vida, Señor, que nos separan de ti. Trae ese amor y esa gloria tuya. Despierta en nosotros, Señor, en esta nación, ese avivamiento de tener hambre de ti. Señor, que nada nos pueda limitar, Señor, de buscar tu rostro, de tener una intimidad contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo especialista, bálsamo eterno y noticiero bueno de Dios, toma nuestros corazones, márcanos, anímanos, levántanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias.